El aire en la sala del tribunal era denso, pesado con palabras no dichas y una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Me senté con la espalda recta, mis manos entrelazadas sobre mi regazo para ocultar el temblor. Al otro lado del pasillo, mi tía Brisa me observaba con una expresión de piadosa suficiencia, como una mártir a punto de ser reivindicada. Ella, la mujer que me había acogido, me demandaba por la casa que mi padre construyó con sus propias manos, la casa donde aprendí a leer y donde el eco de la risa de mi madre aún vivía en mis recuerdos. Me la exigía como pago por los años que, según ella, se había sacrificado por mí. Su abogado, un hombre de traje caro y sonrisa resbaladiza, le susurraba algo al oído, y ella asentía, una pequeña y trágica sonrisa en sus labios. Lo que ella no sabía, lo que nadie en esa sala sabía, era que yo no había venido a defenderme. No había venido a suplicar. Había esperado este día durante casi una década. Había venido a cobrar. Antes de que la sombra de mi tía cayera sobre nuestras vidas, esa casa era mi universo entero. No era solo una estructura de ladrillos y cemento, era un ser vivo, un miembro más de nuestra familia. Mi padre, un arquitecto brillante y soñador, la había diseñado él mismo. Cada rincón era un testamento de su amor por nosotros y por su oficio. Recuerdo el olor a cedro y a café recién hecho que siempre impregnaba su estudio, una habitación inundada de luz donde pasaba horas inclinado sobre planos y maquetas. A menudo me sentaba en el suelo a su lado, con mis propios lápices de colores, tratando de imitar sus trazos precisos. Cada línea tiene un propósito, Itzel, me decía, su voz una mezcla de paciencia y pasión. Una casa no es solo un refugio. Es el escenario donde se desarrolla la vida. Y nuestra vida era hermosa. Mi madre, con su risa contagiosa y sus manos siempre ocupadas, era el corazón de ese escenario. La recuerdo en la cocina, colocando con esmero cada pieza de un vibrante mosaico de azulejos de Talavera que ella misma había elegido. «Le da alma a la cocina, ¿no crees?», me preguntaba, limpiándose el polvo de las manos en su delantal. Ese mosaico, con sus azules y amarillos brillantes, se convirtió en el telón de fondo de nuestras mañanas, del olor a tortillas calientes y del sabor del chocolate espeso que preparaba en los días fríos. La casa era nuestro cómplice en la felicidad. El gran ventanal del salón, el orgullo de mi padre, enmarcaba el jardín como una pintura viviente y se convertía en nuestro observatorio privado durante las tormentas de verano. Nos acurrucábamos juntos en el sofá, contando los segundos entre el relámpago y el trueno, sintiéndonos seguros y a salvo. El suelo de madera del pasillo principal guardaba las marcas de mis primeros intentos en patines, rasguños que mi padre se negó a reparar, llamándolos cicatrices de una infancia feliz. Cada objeto tenía una historia: el viejo sillón de cuero donde mi padre me leía cuentos, la mecedora de mi abuela donde mi madre cantaba mientras cosía, la pequeña muesca en el marco de la puerta de la cocina donde medíamos mi altura cada año. Mis padres eran un equipo. Se amaban con una ternura y un respeto que llenaban cada espacio. Sus conversaciones eran un murmullo constante, a veces sobre sus proyectos, otras sobre sus sueños para mí. Soñaban con verme seguir los pasos de mi padre, con que un día mis propios diseños cobraran vida. Me regalaron mi primera mesa de dibujo en mi 10º cumpleaños, una versión en miniatura de la de mi padre. Fue el mejor regalo que jamás recibí. Pero los escenarios, por muy bien diseñados que estén, no son inmunes a la tragedia. El día del accidente es una mancha borrosa en mi memoria, una serie de imágenes fracturadas y sonidos ahogados. Recuerdo las luces intermitentes de la ambulancia pintando de rojo y azul las paredes de nuestra sala, el rostro de un policía tratando de ser amable, el abrazo helado de un vecino. Tenía 12 años y mi universo, esa casa llena de amor y risas, se había derrumbado en un silencio ensordecedor. El escenario estaba vacío. El corazón se había detenido. Solo quedaban las paredes, testigos mudos de una felicidad que se había convertido, de la noche a la mañana, en un recuerdo doloroso. El funeral fue un desfile de rostros compungidos y susurros incómodos. Mi tía Brisa, la hermana mayor de mi madre, fue la estrella del espectáculo. Lloraba más fuerte que nadie, se aferraba a mí con una fuerza teatral y le aseguraba a todo el mundo que no me dejaría desamparada. Es la hija de mi hermana, es mi sangre. Yo me haré cargo, proclamaba,
secándose lágrimas que no parecían del todo sinceras. En mi aturdimiento por el dolor, apenas registré sus palabras. Un par de semanas después, ella, mi tío Silvestre y mi primo Damián se mudaron a la casa. Al principio, Brisa se esforzó por mantener las apariencias. Hablaba con una voz suave y empalagosa, me preparaba mis comidas favoritas y me decía que ahora éramos una nueva familia. Pero la atmósfera de la casa, antes cálida y luminosa, comenzó a enfriarse, a volverse extraña y ajena. El cambio fue sutil al principio, como una corriente de aire frío que se cuela por una rendija. La primera grieta apareció una tarde, cuando regresé de la escuela y encontré la puerta de mi habitación cerrada. Damián, que era 2 años mayor que yo, estaba dentro, instalando su consola de videojuegos. Mi mesa de dibujo, el regalo de mis padres, había sido arrinconada en un rincón, cubierta con una pila de su ropa sucia. Damián necesita más espacio, Itzel, me explicó mi tía con esa sonrisa forzada que empezaba a detestar. Tu cuarto tiene mejor vista al jardín y él pasa más tiempo aquí. Tú casi no estás. Esa noche, me llevaron a lo que sería mi nuevo cuarto, una pequeña bodega en el patio trasero que antes usábamos para guardar herramientas de jardinería y muebles viejos. Olía a humedad y a tierra. Tenía una sola ventana alta y pequeña que apenas dejaba pasar la luz. Habían metido mi cama y mi ropa en un viejo armario. Estarás más tranquila aquí, con tu propio espacio, dijo Brisa, como si me estuviera haciendo un favor. No protesté. El dolor era un nudo tan apretado en mi garganta que las palabras no podían salir. Esa noche, lloré en silencio, abrazada a una de las viejas camisas de mi padre que había logrado rescatar, mientras escuchaba las risas de mi primo provenientes de la que había sido mi habitación. El corazón de la casa, el estudio de mi padre, fue el siguiente en caer. Tío Silvestre, un hombre de hombros caídos y una expresión perpetua de derrota, decidió que era el lugar perfecto para ver sus partidos de fútbol. Los planos de mi padre fueron metidos en cajas y arrumbados en el ático. Las maquetas fueron guardadas o simplemente se perdieron. El olor a cedro fue reemplazado por el olor a cerveza y a frituras. La casa ya no era mi hogar. Se había convertido en territorio ocupado. Yo era una extraña en mi propio universo, una inquilina silenciosa que procuraba no molestar, no ocupar demasiado espacio, no respirar demasiado fuerte. La sombra de mi tía se había instalado, y con ella, un frío que parecía calar hasta los huesos. Los años que siguieron se convirtieron en una larga y monótona lección sobre las 1000 maneras en que se puede hacer sentir a alguien invisible. Mi vida con mis tíos era un museo privado de agravios, una colección de pequeños actos de crueldad y negligencia que, acumulados, formaban una montaña de desprecio. La hora de la cena era una exhibición diaria de favoritismo. Mi tía Brisa, con el pretexto de que las niñas deben cuidar la línea, siempre me servía la porción más pequeña. Si había pollo asado, Damián recibía la pechuga y los muslos, y a mí me tocaba el pescuezo o las alas resecas. No te quejes, Itzel, hay que agradecer que tenemos comida en la mesa, decía, mientras le pasaba una ración extra a su hijo. Yo aprendí a comer en silencio, a tragarme la comida junto con la humillación, sintiendo la mirada indiferente de mi tío Silvestre, quien nunca, jamás, dijo nada. Los objetos que me unían a mis padres se convirtieron en objetivos. Un día, el único reloj que mi padre me había regalado, un pequeño reloj de plata que guardaba como un tesoro, desapareció de mi mesita de noche. Cuando le pregunté a mi tía, se encogió de hombros. Ay, niña, con tu desorden, seguro lo perdiste. Esas cosas pasan. Semanas después, lo vi en la muñeca de Damián. Cuando lo confronté, él simplemente se rió. Mi mamá me lo dio. Dijo que tú ya no lo usabas. Brisa zanjó la discusión con una frase lapidaria: deja de inventar historias para llamar la atención. A Damián le hacía falta un reloj para ser más responsable. El dinero era su arma favorita. Cada vez que necesitaba algo para la escuela, comenzaba la letanía. ¿Otra vez libros? ¿No te pueden prestar uno? Es que no entiendes, Itzel, todo cuesta. Criar a un hijo no es gratis. Sin embargo, el dinero parecía fluir sin problemas cuando se trataba de Damián.
Recuerdo vívidamente un invierno en que mi único par de zapatos se rompió. Tuve que ponerles cartón por dentro para no mojarme los pies. Cuando le pedí a mi tía dinero para unos nuevos, me dijo que esperara hasta que cobrara su quincena. Esa misma tarde, Damián llegó a casa con la consola de videojuegos más nueva del mercado. La sonrisa de triunfo en su rostro mientras me miraba los zapatos mojados es una imagen que nunca olvidaré. La crueldad no siempre era directa. A veces era más sutil, más venenosa. Cuando obtuve las mejores calificaciones de mi clase, mi tía ni siquiera me felicitó. «Es tu obligación», dijo sin levantar la vista de su telenovela. «A ver si con eso consigues una beca y dejas de ser una carga». Pero cuando Damián pasaba una materia con la calificación mínima, organizaba una cena especial para celebrar el gran esfuerzo de su niño. Aprendí a vivir en los márgenes, a no esperar nada, a no pedir nada. Me refugié en los libros y en los estudios. La biblioteca de la escuela se convirtió en mi verdadero hogar, un lugar silencioso y cálido donde nadie me juzgaba ni me medía por lo que costaba. Cada insulto, cada desprecio, cada injusticia, se convertía en una capa más de la armadura que estaba construyendo a mi alrededor. Era una armadura hecha de silencio, resiliencia y una rabia fría que crecía lentamente en mi interior. Tenía 17 años y me había vuelto una experta en el arte de la invisibilidad. Había aprendido a moverme por la casa como un fantasma, a anticipar el humor de mi tía y a evitar cualquier cosa que pudiera provocar su ira o sus sermones sobre dinero. Mi refugio era el ático, un lugar polvoriento y olvidado donde mi tío había arrumbado las cajas con las pertenencias de mis padres. Subía allí con el pretexto de buscar algo, pero en realidad iba a visitar los restos de mi antigua vida. Una tarde de sábado, mientras mi tía y mi tío habían salido y Damián estaba encerrado en su cuarto con sus videojuegos, decidí poner un poco de orden en ese caos. Quería encontrar los viejos cuadernos de dibujo de mi padre. Sabía que estaban allí, en algún lugar. Entre cajas de ropa vieja y álbumes de fotos, encontré una carpeta de cartón que no reconocía. No tenía etiqueta, pero el lomo estaba desgastado, como si hubiera sido consultada muchas veces. La curiosidad me venció. Dentro no había dibujos ni cartas de amor. Había documentos. Pólizas, formularios, cartas con membretes de bancos y compañías de seguros. La mayoría de las palabras técnicas no significaban nada para mí, pero mi corazón empezó a latir con fuerza. Y entonces la vi. Una carta oficial de la compañía de seguros, La Protectora, SADCB, dirigida a mi tía Brisa como mi tutora legal. Estaba fechada apenas 2 meses después del accidente. Mis ojos recorrieron el texto, tropezando con jerga legal hasta que se detuvieron en una cifra. Era una cantidad enorme, una suma con tantos ceros que tuve que contarla 2 veces. Era la liquidación de la póliza de seguro de vida de mi padre. El documento hablaba de un fideicomiso, de pagos mensuales por orfandad, de beneficios designados exclusivamente para mi cuidado, mi educación y mi bienestar hasta que cumpliera la mayoría de edad. El aire del ático de repente se sintió espeso, difícil de respirar. La voz de mi tía resonó en mi cabeza, una cacofonía de quejas: no hay dinero, todo cuesta, eres una carga. ¿Una carga? ¿Con todo ese dinero? Un escalofrío me recorrió la espalda. Esto no era negligencia. Esto no era favoritismo. Esto era algo mucho más oscuro. Con manos temblorosas, saqué mi viejo celular, el que había comprado con mis propios ahorros de pequeños trabajos, y le tomé una foto a la carta. Me aseguré de que cada palabra, cada cifra, fuera perfectamente legible. Luego creé una nueva cuenta de correo electrónico, una que nadie conocía, y me envié la imagen a mí misma. Volví a colocar la carpeta exactamente donde la había encontrado, borrando cualquier rastro de mi descubrimiento. Bajé del ático sintiéndome como una persona diferente. La niña triste y resignada se había quedado arriba, entre el polvo y los recuerdos. La que bajó las escaleras era una joven con un secreto y una determinación helada. Ya no era solo una víctima. Era una testigo. Y estaba dispuesta a esperar el tiempo que fuera necesario para que la verdad saliera a la luz. El último año de preparatoria fue un borrón de estudio febril y trabajo incesante.
Cada hora que pasaba en la biblioteca, cada turno extra que tomaba en la pequeña cafetería donde trabajaba, era un paso más lejos de esa casa y un paso más cerca de la libertad. Mi tía Brisa veía mis esfuerzos con desdén. ¿Para qué tanto estudiar? Ni que fueras a ser científica de la NASA. Mejor deberías aprender a cocinar bien, me decía, mientras le servía a Damián, quien había abandonado la escuela y se pasaba el día en el sofá. Pero yo tenía un objetivo claro, una luz al final del túnel, la carrera de arquitectura en la universidad pública. Era mi sueño y mi billete de salida. Cuando llegó la carta de aceptación, junto con la noticia de una beca académica casi completa, sentí que por fin podía respirar. La escondí debajo de mi colchón y esa noche no dormí, no por tristeza, sino por una emoción abrumadora. El día que me mudé a la residencia estudiantil fue el día de mi renacimiento. Mi tío Silvestre me llevó en su viejo coche, en un silencio incómodo. Me dejó en la acera con mis 2 maletas y una caja de libros. Ni siquiera se bajó del auto. «Cuídate, Itzel», murmuró, sin mirarme a los ojos, y se fue. Mi habitación era pequeña, impersonal y olía a pintura fresca. Para mí, era un palacio. Por primera vez en 5 años, tenía una puerta que podía cerrar, un espacio que era solo mío. La universidad fue un despertar. Me sumergí en el mundo de las líneas, las estructuras y los espacios. Descubrí que tenía el don de mi padre, una intuición natural para entender cómo un edificio podía afectar el alma de las personas. Mis profesores elogiaron mi trabajo, mi dedicación. Forjé amistades por primera vez, personas que me apreciaban por quien era, no por lo que podían obtener de mí. Para cubrir los gastos que la beca no incluía, conseguí un trabajo en la biblioteca de la facultad y daba clases de regularización de matemáticas. Ahorraba cada peso que podía, guardándolo en una cuenta bancaria que mi tía no conocía. Los años universitarios pasaron volando, una mezcla de noches sin dormir estudiando, la camaradería de los proyectos en equipo y la creciente confianza en mí misma y en mi futuro. Me gradué con honores. En la ceremonia, no había nadie de mi familia. Mi tía se excusó diciendo que le había dado migraña. Pero no me sentí sola. Mis amigos estaban allí, vitoreando mi nombre. Después, celebramos en un pequeño restaurante, y mientras brindábamos con refrescos por nuestro futuro, me di cuenta de que había logrado construir mi propia familia, una basada en el afecto y el respeto mutuo. Conseguí un trabajo en un prestigioso despacho de arquitectos casi de inmediato. Mi primer sueldo fue una revelación. Fui a un supermercado y llené un carrito con todo lo que quise, sin mirar los precios, sin escuchar una voz en mi cabeza calculando el costo. Fue un acto de rebelión simple pero increíblemente poderoso. Estaba de pie, por fin, sobre mis propios pies. Estaba libre. O eso creía yo. Habían pasado casi 3 años desde mi graduación. Me había mudado a un pequeño pero acogedor departamento, lleno de luz y de plantas, el antídoto perfecto para la oscura bodega de mi adolescencia. Mi carrera iba en ascenso. Había pasado de hacer planos básicos a liderar pequeños proyectos de remodelación. Estaba ahorrando para dar el enganche de mi propio estudio. La comunicación con mis tíos era mínima, limitada a llamadas forzadas en Navidad o en sus cumpleaños, conversaciones que siempre terminaban con alguna queja de mi tía sobre la economía o la salud de mi tío. La llamada que lo cambió todo llegó una noche de martes. Era mi tía Brisa. Su voz, normalmente lastimera, sonaba aguda y desesperada. «Itzel, tienes que ayudarnos. Es Damián». Mi corazón dio un vuelco. A pesar de todo, el instinto familiar es difícil de ignorar. «¿Qué pasó, tía? ¿Está bien?» «Se metió en problemas, niña, problemas graves», dijo, su voz quebrándose en un sollozo. «Le debe dinero a gente muy mala. Están amenazando con hacerle daño si no paga para el fin de semana». Me quedé en silencio, tratando de procesar la información. No me sorprendía. Damián siempre había sido irresponsable, saltando de un mal negocio a otro. «¿Cuánto dinero es, tía?» Hubo una pausa. «Mucho, Itzel. Es casi 1 millón de pesos».
La cifra me dejó sin aliento. Era una cantidad astronómica. Tía, yo no tengo ese dinero. Sabes que estoy empezando, apenas puedo pagar mi renta y... No te estoy pidiendo tu dinero, me interrumpió, y su tono cambió. La desesperación fue reemplazada por una dureza fría que conocía demasiado bien. Te estoy pidiendo la casa. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Qué? La casa. La casa de tus padres. Tienes que ponerla a mi nombre para que pueda usarla como garantía para un préstamo. O venderla. Lo que sea necesario para salvar a tu primo. El mundo pareció detenerse. Todas las humillaciones, todas las injusticias, todos los años de sentirme como una carga inútil se agolparon en mi pecho. Ella no me estaba pidiendo ayuda. Me estaba exigiendo el último pedazo de mis padres, el santuario de mi infancia, para solucionar la irresponsabilidad de su hijo. No, dije, mi voz apenas un susurro. ¿Cómo que no, siseó? ¿Después de todo lo que hemos hecho por ti? Te recogimos de la calle, te dimos un techo, te alimentamos, es tu obligación moral ayudar a tu familia, esa casa es lo menos que nos debes. Esa casa es de mis padres, tía. Es mía. Y no la voy a usar para pagar las deudas de Damián. Mi voz, para mi propia sorpresa, sonó firme, clara. Entonces, la verdadera brisa, la que había mantenido oculta bajo capas de victimismo, finalmente explotó. Maldita malagradecida, igual que tu madre, siempre creyéndose mejor que los demás, esa casa debería haber sido mía desde el principio, tú no te mereces nada. Colgó el teléfono. Me quedé temblando, no de miedo, sino de una rabia pura y cristalina. Esa llamada había sido la última gota. Había quemado el último y raído puente que nos unía. La guerra había sido declarada. Y por primera vez en mi vida, yo estaba lista para pelear. La explosión de mi tía fue solo el comienzo. En las siguientes 48 horas, mi teléfono se convirtió en un instrumento de tortura. La maquinaria de la familia, esa red de tíos, primos, lejanos y conocidos que nunca me llamaban, se activó con una eficiencia aterradora. Eran los monos voladores, como los llamaría más tarde, enviados por Brisa para ejecutar su campaña de presión. La primera llamada fue de mi tía abuela Consuelo. Itzel, mijita, me contó tu tía lo que está pasando, ¿cómo puedes ser tan dura de corazón? La familia es lo primero. Damián es tu sangre. Luego llamó mi primo segundo, uno al que no había visto en 10 años. Oye, Itzel, ¿qué onda con tu actitud? Tu tía te crió. Por una casa te vas a poner así. No manches. Cada llamada era una variación del mismo tema. Yo era la egoísta, la ingrata, la que estaba rompiendo a la familia. Usaban la culpa como un martillo, tratando de derribar mis defensas. Tu madre se estaría revolcando en su tumba si viera esto, me dijo una tía lejana, y esa fue la frase que casi me quiebra. Pero algo dentro de mí había cambiado. Cada llamada, en lugar de debilitarme, solidificaba mi resolución. Cada acusación me recordaba por qué estaba haciendo esto. Me recordaba los zapatos rotos, el reloj robado, la bodega fría. Me recordaba la foto de la carta del seguro guardada en mi correo electrónico. La noche del segundo día, estaba sentada en la oscuridad de mi sala, con el teléfono en silencio por fin, cuando me di cuenta de la verdad. El muro que se estaba derrumbando no era el mío. Era el de ellos. El muro de mentiras y apariencias que habían construido durante años. Durante toda mi vida, me habían hecho creer que yo era la que estaba en deuda, la que debía estar eternamente agradecida. Pero la verdad era al revés. Ellos eran los deudores. Y la cuenta estaba a punto de llegar. En ese momento, la tristeza que había cargado durante tantos años se transformó. Se convirtió en una calma gélida, en una claridad de propósito que nunca antes había sentido. Ya no se trataba solo de proteger la casa de mis padres. Se trataba de reclamar mi propia historia, de ponerle voz a la niña silenciosa que había sufrido durante tanto tiempo. Se trataba de justicia.
Tomé mi computadora portátil, abrí un documento en blanco y empecé a escribir. Escribí todo lo que recordaba, cada comida escasa, cada palabra hiriente, cada humillación. No era una lista de quejas ni era una declaración de hechos. Era mi testimonio. Y mientras escribía, sentí que el nudo en mi garganta, ese que había estado allí desde mis 12 años, comenzaba a deshacerse. A la mañana siguiente, con la determinación ardiendo en mi pecho, busqué en mis viejos contactos y encontré el número. Licenciado Rivas. Era un nombre que mi padre había mencionado a menudo con respeto y afecto. Rivas no es solo un abogado, es un hombre justo, solía decir. Eran colegas en el club de Rotarios y amigos cercanos. No sabía si aún ejercía o si se acordaría de mí, pero era mi única esperanza. Su oficina estaba en un edificio antiguo en el centro de la ciudad, un lugar que olía a libros viejos y a integridad. El licenciado Rivas era un hombre mayor, de cabello blanco y ojos amables pero increíblemente perspicaces. Cuando le dije quién era, su rostro se iluminó con un reconocimiento genuino. Itzel. Claro que me acuerdo de ti. Eras una niña llena de rizos que dibujaba en las servilletas. Tu padre estaba muy orgulloso de ti. Esa simple frase, dicha con tanto cariño, casi me hizo llorar. Era la primera vez en años que alguien hablaba de mí en relación con mis padres de una manera que no implicara lástima o una carga. Le conté todo. Desde la mudanza de mis tíos hasta la llamada desesperada de Brisa y la campaña de acoso telefónico. Hablé durante casi una hora, sin interrupciones. Él escuchaba, asintiendo de vez en cuando, su expresión volviéndose cada vez más seria. Cuando terminé, me quedé en silencio, con el corazón latiendo con fuerza. Tengo algo más, dije finalmente. Saqué mi teléfono, abrí mi correo secreto y le mostré la foto de la carta de la aseguradora que había tomado años atrás. Él se puso sus gafas de lectura y observó la imagen en la pequeña pantalla. Se quedó en silencio durante un largo rato, sus ojos moviéndose de un lado a otro. Luego, se quitó las gafas, me miró fijamente y dijo, esto lo cambia todo, Itzel. Esto no es una disputa familiar por una casa. Esto es un posible fraude. El alivio que sentí fue tan inmenso que me dejó sin aire. No estaba loca. No estaba exagerando. Tu padre, continuó el licenciado Rivas, no solo tenía un seguro de vida. Tenía varios planes de inversión y un fideicomiso educativo específicamente para ti. Era un hombre increíblemente previsor. Tu tía, como tu tutora legal, tenía la obligación fiduciaria de administrar esos fondos en tu beneficio. No para su beneficio personal. Fue entonces cuando reveló el primer giro de la trama, la primera pieza del rompecabezas que yo no conocía. Lo que probablemente no sabes, Itzel, es que además de los seguros privados, al ser tu menor de edad y huérfana, el Estado también le otorgaba una pensión mensual por orfandad. Una cantidad considerable destinada a tu manutención. Me quedé boquiabierta. No era solo el dinero del seguro. Era un flujo constante de dinero, mes tras mes, año tras año. Con esta carta como punto de partida, dijo, su voz ahora firme y decidida, podemos solicitar un historial completo a la aseguradora y a las instituciones gubernamentales. Vamos a averiguar exactamente cuánto dinero recibió tu tía en tu nombre. Se inclinó sobre su escritorio. Pero necesito que entiendas algo. Si hacemos esto, no hay vuelta atrás. Estaremos iniciando una batalla legal contra tu tía, ¿estás preparada para eso? Miré los ojos del amigo de mi padre, un hombre que representaba todo lo que mi tía no era, honestidad, justicia, lealtad. Miré a través de él y vi a la niña de 12 años, asustada y sola en una bodega húmeda. Y le di la respuesta que ella había estado esperando escuchar durante 14 años. Sí, licenciado. Estoy lista. Si te está gustando esta historia, te agradecería mucho que le dieras me gusta al video, te suscribieras al canal y dejaras un comentario diciéndome desde qué ciudad nos estás viendo. Cada comentario ayuda a que el video llegue a más personas. Muchas gracias por tu apoyo. Fiel a su palabra, mi tía Brisa no tardó en cumplir su amenaza. Un par de semanas después de nuestra última y explosiva conversación,
un notificador judicial se presentó en la puerta de mi despacho. Me entregó un sobre grueso con un sello oficial. Era una demanda civil. Brisa me estaba demandando formalmente por la posesión de la casa de mis padres, alegando un incumplimiento de mi contrato verbal de compensarla por mi crianza. El documento incluía una lista preliminar de gastos que, según ella, ascendían a más de 2 millones de pesos. Mis colegas me miraron con una mezcla de curiosidad y preocupación mientras yo leía el documento en mi escritorio. Esperaban que me derrumbara, que entrara en pánico. Pero en lugar de miedo, lo que sentí fue una extraña y fría serenidad. La pieza final del tablero de ajedrez se había movido. Brisa, en su arrogancia y avaricia, había hecho exactamente lo que el licenciado Rivas esperaba que hiciera. Llamé al abogado de inmediato. Recibí la demanda, le dije, mi voz tranquila. Perfecto, respondió él, y pude casi escuchar la sonrisa en su voz. Ahora el juego empieza en nuestro terreno. Al demandarte, ella nos ha dado el derecho legal al descubrimiento de pruebas. Eso significa que ahora podemos solicitar judicialmente sus estados de cuenta bancarios, declaraciones de impuestos y cualquier registro financiero de los años en que fue tu tutora. Ya no puede esconder nada. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad legal. Mientras el despacho de Rivas preparaba nuestra contrademanda, mi tarea era recopilar mi propio testimonio, detallando cronológicamente cada recuerdo, cada incidente. Fue un proceso doloroso, como hurgar en una herida vieja, pero también fue catártico. Cada palabra que escribía era una reivindicación. El licenciado Rivas, mientras tanto, era un maestro en acción. Sus solicitudes legales fueron precisas y contundentes. La respuesta del abogado de mi tía fue una mezcla de indignación y evasivas, tratando de argumentar que las finanzas personales de su clienta eran irrelevantes. Pero la ley estaba de nuestro lado. El juez asignado al caso ordenó a Brisa entregar todos los registros solicitados. Fue entonces cuando la verdad, en toda su magnitud, comenzó a emerger. No eran solo los casi 2 millones del seguro de vida, ni la pensión mensual del gobierno. Descubrimos un fideicomiso educativo que mis abuelos habían dejado para mí, del cual Brisa había retirado fondos constantemente. Encontramos la venta de un pequeño terreno que mis padres poseían, cuyas ganancias nunca me fueron mencionadas. Sumando todo, la cifra era asombrosa, mucho mayor de lo que jamás habíamos imaginado, casi 7 millones de pesos. 7 millones que habían desaparecido en las cuentas de mis tíos durante los mismos años en que yo usaba zapatos con cartón. Ella misma se puso la soga al cuello, Itzel, me dijo Rivas en su oficina, mostrándome la montaña de documentos que eran la prueba irrefutable. Ahora solo tenemos que esperar a que pise el banquillo. Y con una calma que me llenó de confianza, me preparé para el día del juicio. El día del juicio, me vestí con un traje sastre de color gris oscuro. Era una armadura profesional, una declaración silenciosa de que ya no era la niña indefensa que ellos recordaban. El único adorno que llevaba era un discreto broche de plata en la solapa, una pequeña flor de lis que había pertenecido a mi madre. El licenciado Rivas me esperaba en la entrada del juzgado, su presencia era un ancla de calma en mi mar de nervios. Dentro, la sala se era más pequeña e intimidante de lo que había imaginado. El aire olía a madera vieja y a justicia aplazada. Mi tía Brisa, mi tío Silvestre y Damián ya estaban sentados con su abogado. Brisa iba vestida de beige de pies a cabeza, un color que pretendía proyectar inocencia y victimismo. Me lanzó una mirada fugaz, una mezcla de desprecio y una confianza inquebrantable en su propia rectitud. Mi tío, como siempre, miraba al suelo, y Damián parecía mortalmente aburrido, jugueteando con su teléfono. El juicio comenzó. El abogado de Brisa, con una elocuencia ensayada, pintó un cuadro conmovedor de su clienta. Habló de una mujer abnegada que, rota por el dolor de perder a su hermana, no dudó en abrir su hogar y su corazón a su sobrina huérfana. Usó palabras como sacrificio, amor incondicional y carga financiera asumida con alegría. Era una actuación digna de un Oscar. Luego llamó a Brisa al estrado. Mi tía caminó lentamente, con una expresión de sufrimiento controlado. Su voz temblaba ligeramente al responder las preguntas de su abogado.
Describió cómo había tenido que reajustar todo su presupuesto familiar para acogerme. Habló de noches en vela preocupada por mi trauma, de cómo había renunciado a vacaciones y lujos para asegurarse de que a mí no me faltara nada. Lloró. Lágrimas de cocodrilo que corrían por sus mejillas perfectamente maquilladas. El clímax de su testimonio fue la presentación de una carpeta de anillas, su contabilidad de gastos. Su abogado la proyectó en una pantalla para que todos la vieran. Era una lista meticulosa y absurdamente inflada. Alimentación, 2.500 pesos mensuales, incluyendo las cenas en las que solo me tocaban los huesos. Ropa y calzado, 20.000 pesos anuales, contando las prendas de segunda mano que me daba su vecina. La lista era una obra de ficción. Incluía gastos de tutorías especiales, que nunca recibí, costos de tratamiento dental, para un tratamiento de ortodoncia que siempre me negaron, e incluso, apoyo emocional y psicológico, una afirmación tan descarada que casi me hizo reír en voz alta. Cuando su abogado terminó, se dirigió a ella con una pregunta final y dramática. Señora Brisa, después de todos estos sacrificios, ¿qué es lo que pide usted a este tribunal? Mi tía miró a la jueza Ochoa, una mujer de expresión severa y mirada penetrante. Solo pido lo que es justo, su señoría, dijo con un hilo de voz. Que se reconozca mi sacrificio. Que la casa, que representa una fracción de lo que invertí en ella, me sea entregada como una compensación mínima por todo el amor y el dinero que le di a mi sobrina. Se hizo un silencio en la sala. La actuación había sido impecable. Por un momento, vi una sombra de duda en los rostros de algunos de los presentes. Me miraban como si yo fuera un monstruo de ingratitud. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Era el turno del licenciado Rivas. Se levantó lentamente, se ajustó las gafas y caminó hacia el estrado. No parecía enojado ni intimidado. Parecía un cirujano a punto de comenzar una operación delicada y precisa. Señora, comenzó con una voz tranquila y respetuosa. Una actuación conmovedora. Realmente conmovedora. Ahora, si me permite, me gustaría hablar de hechos, no de ficción. El licenciado Rivas se acercó al estrado con una carpeta voluminosa en sus manos. No miró a mi tía, sino a la jueza. Su señoría, no vamos a disputar si mi clienta comió o vistió en casa de la demandante. Lo que vamos a demostrar es que la señora Brisa no solo tenía los fondos suficientes para cubrir esos gastos, sino que recibió una cantidad tan sustancial en nombre de mi clienta que su reclamación actual no solo es infundada, sino que roza lo criminal. El abogado de Brisa se levantó de un salto. Protesto, está intentando difamar a mi clienta. Protesta denegada, dijo la jueza Ochoa con voz firme. Quiero escuchar esto. Continúe, licenciado. Rivas asintió. Señora, dijo, ahora sí mirando directamente a Brisa. Usted ha declarado bajo juramento que su situación financiera era precaria, ¿es correcto? Sí, siempre ha sido una lucha, respondió Brisa, recuperando su papel de víctima. Bien. Rivas sacó el primer documento de su carpeta. Me gustaría presentar el anexo A. Es una comunicación oficial de la aseguradora, la protectora, confirmando la liquidación de la póliza de vida del difunto padre de mi clienta por un monto de 1.8 millones de pesos, pagaderos a usted como tutora legal. Brisa parpadeó. Ese dinero era para su futuro, para la universidad. Me alegra que lo mencione, la interrumpió Rivas suavemente. Porque ahora me gustaría presentar el anexo B. Son los estados de cuenta de la universidad de mi clienta. Como puede ver, ella asistió a una universidad pública y su matrícula fue cubierta casi en su totalidad por una beca de excelencia académica que ella misma consiguió. ¿Puede explicarnos entonces en qué se utilizó ese dinero? El color empezó a desaparecer del rostro de mi tía. Hubo muchos gastos. La casa, la manutención. Entiendo. Rivas sacó otro papel. Hablemos de la manutención. Presento el anexo C. Un registro del gobierno que certifica el pago ininterrumpido de una pensión por orfandad a su nombre, para el cuidado de Itzel.
una suma de aproximadamente 15,000 pesos mensuales durante 6 años. Eso suma un total de 1,080,000 pesos. Tampoco recordaba ese ingreso, señora. La sala estaba en completo silencio. Podía sentir la mirada de mi tío Silvestre clavada en el suelo, y a Damián removiéndose incómodo en su asiento. Pero Rivas no había terminado. Sacó un último fajo de papeles. Y finalmente, su señoría, el anexo de los registros de un fideicomiso establecido por los abuelos de Itzel, que contenía el equivalente a casi 4 millones de pesos de la venta de unas propiedades. Fondos que fueron retirados en su totalidad por la señora Brisa a lo largo de 5 años, dejando la cuenta en ceros. Colocó la pila de documentos en el estrado frente a la jueza. Sumando todo, su señoría, estamos hablando de casi 7 millones de pesos. 7 millones que debían haber garantizado el bienestar y el futuro de una niña huérfana. Se giró lentamente para encarar a mi tía, cuyo rostro era una máscara de pánico. Así que, señora Brisa, permítame preguntarle de nuevo, ¿realmente quiere que este tribunal crea que usted, habiendo recibido casi 7 millones de pesos, tuvo que hacer sacrificios para comprarle un par de zapatos a su sobrina? La jueza Ochoa se quitó las gafas. Miró la montaña de pruebas en su escritorio y luego clavó sus ojos en mi tía. Su voz era fría como el acero. Señora, su lista de gastos es detallada. Pero no veo dónde declara los casi 7 millones de pesos en beneficios que recibió para el cuidado de Itzel. ¿Podría explicarnos dónde está ese dinero? El teatro se había terminado. Las luces se habían apagado. Y en el silencio ensordecedor de la sala del tribunal, la verdad, innegable y brutal, finalmente había salido a la luz. El silencio que siguió a la pregunta de la jueza fue absoluto. Mi tía Brisa abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua, pero ningún sonido salió. Su rostro, antes una máscara de piadosa injusticia, se había desmoronado en una mueca de pánico y humillación. Su abogado intentó balbucear una protesta, pero la jueza Ochoa lo silenció con una sola mirada. He visto suficiente, declaró la jueza, su voz resonando en la sala. Se dirigió a mi tía. Señora, usted vino a este tribunal buscando una compensación, presentándose como una víctima. Sin embargo, la evidencia presentada hoy pinta un cuadro muy diferente. Un cuadro de engaño, de abuso de confianza y de una avaricia deplorable. Cada palabra era un golpe de martillo. No solo desestimó su demanda en su totalidad, sino que, dada la abrumadora evidencia de malversación de fondos fiduciarios, ordenó que este caso sea remitido de inmediato a la Fiscalía para una investigación por posible fraude. Este tribunal no será utilizado como herramienta para perpetuar una injusticia. El golpe final de su mazo sonó como un disparo. El caso había terminado. Lo que siguió fue el caos. Mi tía soltó un sollozo ahogado y pareció encogerse sobre sí misma. Su abogado la tomó del brazo, su rostro pálido de ira y vergüenza. Mi tío Silvestre finalmente levantó la vista del suelo, pero su mirada estaba vacía, la de un hombre que había perdido todo. Y Damián, por primera vez, parecía asustado. Se levantó y salió apresuradamente de la sala, como si el aire se hubiera vuelto irrespirable. Mientras el licenciado Rivas recogía sus papeles con una calma profesional, yo permanecí sentada, dejando que todo se asentara. No sentí una explosión de triunfo, ni una alegría vengativa. Lo que sentí fue una profunda y abrumadora sensación de liberación. Era como si una carga que había llevado sobre mis hombros durante 14 años se hubiera disuelto en el aire. Salimos del juzgado y la luz del sol me cegó por un momento. Parecía más brillante, los colores más vivos. Respiré hondo, y el aire, por primera vez, se sintió verdaderamente limpio, libre del peso de las mentiras. El licenciado Rivas me puso una mano en el hombro. Se hizo justicia, Itzel. Tu padre estaría orgulloso. En ese momento, las lágrimas que no había derramado en la sala del tribunal comenzaron a brotar. No eran lágrimas de tristeza, sino de catarsis. Lloré por la niña que fui, por la soledad y la injusticia que había soportado. Y lloré de gratitud por la mujer en la que me había convertido, una que había encontrado la fuerza para luchar por su verdad y, finalmente, había ganado. La guerra había terminado.
Era hora de volver a casa. A mi verdadera casa. Lo primero que hice al día siguiente fue llamar a un cerrajero. Cambiar todas las cerraduras de la casa fue un acto simbólico, un ritual para reclamar mi espacio. Mientras el cerrajero trabajaba, yo recorría las habitaciones, que ahora se sentían extrañamente silenciosas. La presencia opresiva de mis tíos había desaparecido, pero había dejado un rastro de abandono y energía estancada. Un par de días después, recibí la llamada que esperaba. Era mi tío Silvestre. Su voz sonaba hueca, despojada de toda la falsa autoridad que alguna vez tuvo. Itzel, yo, solo quería decirte que lo siento, tartamudeó. Nunca supe la magnitud. Brisa siempre manejó el dinero. Yo no. ¿Lo viste, tío? Lo interrumpí, mi voz sin enojo, solo con una claridad agotada. ¿Viste cómo me trataba? ¿Viste los zapatos rotos y las cenas escasas? Y no hiciste nada. Tu silencio te hizo su cómplice. Hubo un largo suspiro al otro lado de la línea. Lo sé. Tienes razón. No hay excusa. Brisa y yo, nos vamos a separar. El juicio, me hizo ver muchas cosas. Hizo una pausa. Ella te culpa de todo, dice que destruiste a la familia. La familia se destruyó a sí misma hace mucho tiempo, tío, respondí. Yo solo encendí la luz para que todos pudieran ver los escombros. Esa fue la última vez que hablé con él. Los monos voladores, mis parientes lejanos, enmudecieron por completo. El veredicto del juez había sido tan contundente que no quedaba espacio para la ambigüedad o la manipulación. El fin de semana siguiente, comencé el verdadero trabajo. Llené cajas con todas las pertenencias que mis tíos habían dejado atrás, los muebles de mal gusto, los adornos horteras, la ropa de Damián. Lo doné todo. Quería borrar hasta el último vestigio de su presencia. Luego, desenrollé los viejos planos de mi padre, los que había rescatado del ático. Los extendí sobre la mesa del comedor, la misma donde él me enseñaba a dibujar. Con mis propias manos, con las habilidades que él me había inspirado a aprender, comencé a planificar la resurrección de la casa. No era una remodelación, y era una sanación. Iba a devolverle a cada pared, a cada viga, el amor y la intención con los que mi padre la había creado. El poder, por fin, había regresado a casa. Pasaron 6 meses. 6 meses de trabajo arduo, de polvo, pintura y el sonido de martillos que, para mí, era música celestial. Transformé la oscura bodega donde dormí en un luminoso estudio de arquitectura, mi propio espacio creativo, con un gran ventanal que daba al jardín que había comenzado a revivir. El estudio de mi padre volvió a oler a cedro y a café, y sus planos ahora colgaban enmarcados en las paredes, como obras de arte. La casa volvía a respirar. Llené los espacios con luz, con plantas, con los pocos pero preciosos recuerdos que había logrado conservar de mis padres. Una tarde, estaba sentada en mi nuevo estudio, trabajando en el diseño de una casa para una joven pareja, cuando el sol del atardecer entró por el ventanal, tiñendo todo de un color dorado y cálido. Me di cuenta de que, por primera vez en mi vida adulta, me sentía completamente en paz. Había recuperado mi hogar, mi historia y, lo más importante, mi propia voz. La justicia me había dado la razón legal, pero la verdadera victoria fue interna. Fue aprender que mi valor no dependía de la aprobación de nadie, que la familia no siempre es la que nos toca por sangre, sino la que construimos con amor y respeto. Y que, a veces, para sanar, primero hay que luchar, encender la luz y barrer los escombros. La investigación contra mi tía siguió su curso. Me enteré de que llegó a un acuerdo para evitar la cárcel, que implicaba la restitución de una parte del dinero y servicio comunitario. Para mí, eso ya no importaba. Su castigo era vivir con la verdad de quién era, despojada de su máscara de víctima. Ahora, desde la paz de mi hogar reconstruido, a menudo pienso en todo el camino recorrido. Y me pregunto, y les pregunto a ustedes, ¿hice lo correcto al exponer la verdad, sabiendo que destrozaría lo que quedaba de su familia? ¿O fui una sobrina cruel por llevar las cosas hasta el final? ¿Ustedes qué hubieran hecho en mi lugar? Gracias por acompañarme en esta historia.
Si te ha llegado al corazón o te has sentido identificado, te agradecería infinitamente que le dieras me gusta a este video, te suscribieras al canal y lo compartieras. Tu apoyo es lo que nos permite seguir contando estas historias. Si están disfrutando de este relato, me darían una alegría muy grande si presionan el botón de hipear. Su apoyo significa muchísimo para mí y me anima a seguir buscando historias para ustedes. Muchas gracias de corazón.